Daniela recuerda que en su casa cualquier discusión terminaba con portazos y silencios de días. Ahora, como mamá, quiere que sus hijos vean otra forma de resolver las diferencias. Y es que miren, en Colombia el 77% de las personas ha presenciado agresiones físicas en espacios públicos. Y si eso es lo que pasa en la calle, imagínense lo que pasa puertas adentro, donde no hay cámaras, donde no hay testigos. ¿Será que nosotros estamos aprendiendo a discutir o solo estamos gritando? Esa es la pregunta que debemos hacernos. La verdad es que la manera en que enfrentamos un conflicto no nace de la nada. La aprendemos mirando, crecemos imitando esos comportamientos. Y es que si un niño crece viendo que en su casa los problemas se resuelven a punta de gritos y empujones, pues va a creer que esa es la regla. En cambio, si ve respeto, escucha, acuerdos, pues va a aprender que el diálogo también es una forma de defenderse. Ustedes, ¿cómo lo hacen en casa? Si quieren aprender, los invito para que se queden en esta conversación, porque esto también puede ser un asunto de familia. No se nace sabiendo amar ni sabiendo discutir, decía Estanislao Zuleta. Y tenía razón. La mayoría de nosotros creció viendo cómo los desacuerdos se resolvían con gritos, con imposiciones o con silencios que duraban días. Nadie nos enseñó a hablar desde la diferencia, a quedarnos en la conversación cuando arde, a construir sin agredir. Y sin embargo, ahí está una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo. Discutir sin herir es una forma de cuidar. Es entender que el conflicto no destruye. Lo que destruye es no saber transitarlo. En casa, con quienes amamos, se ensaya lo que nosotros luego vamos a llevar a lo público, a la forma en que debatimos en la escuela, en la plaza, en las redes sociales, en la política. Lo personal es profundamente público y político. Y por eso cada conversación sostenida con respeto es también un acto de transformación social. Este programa propone volver al origen, a la palabra dicha sin violencia, al desacuerdo expresado sin miedo, al vínculo que no se rompe por pensar diferente, porque discutir no debe alejarnos, sino revelarnos, y porque en tiempos de polarización, aprender a conversar es una forma radical de cambiar el mundo. Jesús Alfonso, doctor en antropología; Sebastián, abogado de derechos humanos; Mauricio, filósofo con máster en educación y teología. Y digo sus profesiones porque creo que se han sentado aquí a partir de esa expertise para tratar de que nos ayuden con una pregunta que voy a lanzar inicialmente para los tres. Y es si es posible incidir en el tema de desescalar el conflicto, la violencia en Colombia, instaurando mecanismos de diálogo desde lo privado, de manera que se pueda extrapolar a lo público. Es decir, esas autopistas entre lo privado y lo público en razón del diálogo y un desescalamiento de la violencia en Colombia. Y arranco, Jesús Alfonso, con usted. Muchas gracias. Primero que todo, indicar que esa relación entre lo público y lo privado no podemos mirarla desde una lógica de separación absoluta. Puesto que todo lo que ocurre en lo privado o en su conjunto, pues tiene una incidencia en lo público, pero sobre todo porque es al revés. A ver. Lo público se nos metió a lo privado, es decir, el escenario de la política, el escenario de la violencia, de la economía y sobre todo el escenario de la construcción de ideas, de pensamientos a través de todo este mundo hoy cibernético, pues está condicionando lo privado. Entonces es necesario, y estoy de acuerdo con la pregunta, la validez de la misma, en que si transformamos culturalmente las dinámicas de lo privado,
de eso que llamamos privado, es decir, de la vida en familia, de la vida doméstica, podemos impactar en lo público. Un ejemplo clarísimo de eso es la lucha de la reivindicación de los derechos de las mujeres, que tiene como consigna eso, que lo privado es público y sus derechos que se defienden inicialmente en lo doméstico tienen una incidencia en la sociedad y vemos cómo avanza. Entonces, claro, transformar los indicadores de violencia en sus múltiples expresiones debe necesariamente arrancar por lo privado. Interesante. A ver, Sebastián, quiero escucharlo. Pues a mí esa pregunta me parece profundamente maravillosa y más sobre el estado en el que estamos viviendo, el estado que tenemos nosotros, porque nosotros reconocemos como estado que la esfera privada es la que da origen a muchos elementos en lo público. Desde la esfera privada, desde la familia, desde el núcleo esencial de la sociedad, siento que se construyen todos esos elementos con los que no solamente nosotros salimos al mundo y nos relacionamos entre nosotros, sino que adicionalmente aprendemos a entender los fenómenos sociales. Y esos fenómenos sociales que nos ayudan a entender el interior, la intimidad, siento que cuando se extrapolan hacia afuera es cuando ellas pueden generar validación o invalidar determinadas tendencias que se generan dentro de la sociedad. Entonces es una pregunta que va muy en el contexto en el que estamos, porque desde el contexto social, desde la intimidad, podemos reconocernos como seres políticos y asimismo sacar a la sociedad todos esos elementos positivos o negativos que capaz nos permitan dimensionar algunos contextos con mayor certeza o con algunos desaciertos, pero que al fin y al cabo nos lleven a la construcción de una paz. Y eso viene desde el reconocimiento del otro. Todo lo que tiene que ver con el reconocer al otro, el reconocer los derechos del otro desde la esfera privada, va a salir a la sociedad y eso nos va a permitir transformar las esferas públicas, entender los fenómenos públicos y asimismo también tomar decisiones. Si lo queremos ver solamente como una política democrática, como un ejercicio democrático, pues lo podemos llevar a esas dimensiones desde la esfera de la intimidad, pero al mismo tiempo también podemos extrapolar esto a tener discusiones políticas mucho más profundas. Y eso nos permite tener una sociedad con mucha más paz y tranquilidad. Eso esperemos. A ver, Mauricio, quiero escucharlo. Gracias, Adriana, por la invitación. Y yo creo que sumándome a lo que los colegas acaban de señalar, recordaba un poco a un investigador en estudios de paz, Johan Galtung, que señala que hay tres formas o niveles cuando hablamos de violencia: nivel individual, estructural, que son las instituciones, y el nivel cultural. Y yo creo que hay una estrecha relación en ese triángulo. Entonces, hacer la pregunta ¿es posible plantear unos canales de comunicación? Yo digo, es necesario. Si no hacemos una intervención integral, vamos a continuar con los mismos resultados que estamos teniendo hasta el momento, y es una sociedad un poco fragmentada, con discursos en distintos niveles y sin lograr atacar de raíz esas relaciones hondas que son las que están deviniendo en violencias, en estructuras que perpetúan estas desigualdades. Entonces yo creo que es absolutamente necesario. Y lo pregunto por qué, porque creo que desde que tengo memoria, digamos, en este trabajo de periodista, etcétera, creo que me he movido entre el diálogo, el conflicto, el diálogo en conflicto. En las salas de redacción aparece todo el tiempo, pero también aparece en la familia. Hoy más que nunca, y uno ve unas fracturas, no más este día en que estamos grabando este programa, después de una decisión, otra vez empieza usted a ver unas fracturas, parece que dialogar nos cuesta. Entonces aquí quiero entrar. Si dialogar es una habilidad, si dialogar también hay que aprender, ¿y qué es lo que nos falta? Empecemos a hablar sobre el diálogo. Y arranco, y me voy a devolver. Bueno, muchas gracias. Yo diría dos cosas. En primer lugar, el diálogo en contraposición de la violencia. Acudimos a la violencia cuando no podemos tramitar nuestros conflictos de maneras pacíficas. Y el diálogo es una manera de tramitar los conflictos. Entonces yo diría, empezando en esa lógica, evidentemente es en la familia donde podemos hacer la primera pregunta: ¿cómo estamos promoviendo estrategias de transformación de conflictos que no acudan a la violencia? Sino que utilicemos el diálogo, que utilicemos la expresión, el reconocimiento, los silencios que también están implícitos en el diálogo, pero que son unos silencios de reconocimiento y de comprensión. Entonces yo diría, en principio, diálogo es absolutamente necesario y es la apuesta para responder a una manera no violenta para tramitar esos conflictos. Pero eso se aprende, Sebastián. Es decir, hay habilidades, podemos enseñarnos, podemos nosotros mejorar esa capacidad de diálogo. Sí, claro, yo siento que eso es profundamente necesario manejar, no solamente el diálogo, sino por ejemplo también habilidades como la escucha. Somos una sociedad que permanentemente quiere estar hablando, quiere estar comunicando, pero pocas veces nos sentamos a realmente entender
qué es lo que el otro me está diciendo, cuál es el conflicto que tiene el otro, porque el conflicto, digamos que no es un error de la sociedad, el conflicto existe. El solo hecho de que seamos seres distintos hace que tengamos conflictos, de que los conflictos vayan a existir. Sin embargo, son esas herramientas que nosotros vayamos adquiriendo para solucionar esos conflictos los que nos va a permitir transitar por esos conflictos y mejorar en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, sucede algo muy irónico muchas veces en la sociedad, y es que todo el tiempo queremos estar evadiendo el conflicto. Y ese evadir el conflicto me trata de sacar a la solución más rápida, y esa solución más rápida muchas veces es una solución contenciosa que busca confrontar al otro, atacar al otro, agredir al otro, y se traduce en violencia. En cambio, si logramos entender la posición del otro, escuchar la posición del otro, solucionar los conflictos se vuelve algo mucho más favorable, mucho más amigable, y que nos ayuda a mejorar como sociedad. Eso, por ejemplo, se traduce en la cantidad de conflictos litigiosos que tenemos en Colombia. Nosotros somos un país al que todo el mundo quiere acudir al conflicto, a que todo el mundo quiere acudir al litigio, a que todo el mundo quiere ir al todo por el todo, pero, por ejemplo, existen mecanismos de resolución de conflictos, ¿sí? Que son mecanismos que no buscan quedarse con todo, sino aprender a ceder un poco, aprender a escuchar un poco, aprender a comunicarse un poco y alcanzar un poquito de reconciliación, que es lo que a veces nos hace falta en la sociedad. Y Jesús, usted ahora hablaba de esas autopistas, de esa relación entre lo privado y lo público, y yo quiero saber, eso, me voy a devolver, eso que está actuando en lo público, porque hay que decir que el tema del diálogo también a veces ha sido vilipendiado, es decir, casi que los del diálogo son como que los ideologizo y los pongo aquí en un cuento aparte. Esos son los del diálogo, porque lo ha sentido uno en las distintas etapas en Colombia cuando hemos tenido procesos de diálogo, etcétera. Entonces, quiero saber eso público, cómo está incidiendo entonces en lo privado, y por qué es que nos cuesta tanto reconocer las bondades de saber dialogar. Mira, yo pienso que tendríamos que mirar esa dimensión del diálogo en una clave también, digamos, de origen del ser humano, ¿cierto? Es decir, si hay varias notas características que nos dicen qué es ser un ser humano, ¿cierto? Pero tal vez la principal es la palabra. Es decir, nos tocó inventar, somos unos animales con cultura, eso somos los humanos. Unos animales que adquirimos la capacidad por la conciencia de fabricar cultura, en plural, culturas. Y el instrumento principal para esa creación de la cultura pues, fue el idioma, la palabra. Y entonces la palabra se nos vuelve, a lo largo de la historia, ese indicador que dice, pues, podemos crecer en humanidad. Pero al mismo tiempo, somos unos seres que también, por ser humanos, somos muy contradictorios. Y entonces empleamos algo tan bello como es la palabra para también contradecir lo que ella quiere. Es decir, en lugar de acercar, dividir. Así es. ¿Cierto? Confrontamos, porque aprendimos. Y uno lo ve muy fácil en los niños, ¿cierto? La evolución psicológica de un niño es cuando aprende ya el idioma, él sabe en qué momento sus palabras agreden, él sabe en qué momento sus palabras generan un impacto en el otro para su beneficio, y eso es nuestra dinámica antropológica y psicológica. Entonces, por lo tanto, trasladar esa realidad o esa dimensión antropogénica, si me permiten la expresión, a la dinámica social, nos debe llevar a entender que justamente tenemos la palabra, pero no usamos la palabra. Es decir, no la usamos para aquello con lo cual nosotros como especie la generamos, la construimos, y es para generar interacción. Entonces tenemos que volver a la palabra por ese sentido original, porque estamos hoy en día usando la palabra fundamentalmente para agredirnos, no para reconocer, no para aceptar, no para agradecer, ¿cierto? Entonces, volver al uso de la palabra con esa intención de actitud de agradecimiento hace que, por lo tanto, que en tu pregunta, lo público se nos vuelva el escenario por excelencia del uso de la palabra, como se hizo justamente en los clásicos, ¿no?, de la Grecia antigua. Ese era el debatir, y allí es donde nace lo público, a través de la palabra. Entonces, estamos hoy llamados, y yo creo que no es solo de Colombia, es una dinámica mundial que requerimos de volver a ese punto de partida del valor de la palabra como posibilidad de crear puentes. Y eso es un trabajo de artesano, a propósito del escenario en el que estamos, ¿cierto? Y en tu pregunta inicial, sí es un arte y sí hay que aprenderlo, porque todo lo de la cultura es aprendizaje. Nadie nace con cultura,
Nacemos con un dispositivo para aprender muchas culturas y el diálogo, el uso de la palabra es la principal herramienta que tenemos que aprender. Entonces hay muchas técnicas y cosas que hoy en día los especialistas nos enseñan, pero fundamentalmente creo que Sebastián dio una clave muy importante. La palabra funciona si sabemos escuchar. Sí. Si no sabemos escuchar la palabra, se nos vuelve, como dice por ahí otro texto, un sonar de una campana sorda, ¿cierto? Ujú. Entonces hoy estamos convocados a eso, en el mundo en general y en Colombia en particular. En Buenaventura estamos haciendo un ejercicio justamente, eso que tú señalabas, los del diálogo y los del no diálogo. Sí. Yo formo parte del proceso de diálogo justamente de paz urbana. Y es un ejercicio importante porque hay que hablar con quien ha cometido Exacto. el desastre humano, ¿cierto? Ujú, ujú. El desastre humanitario. Pero estamos tan agredidos que todo el mundo cree que eso es ya. Bueno, esa paz ha fracasado. ¿Por qué no hay resultado? Porque el diálogo para lograr un resultado es un trabajo, vuelvo a la metáfora de artesanía. Y se toma su tiempo. Y se toma su tiempo para poder lograr mediante la persuasión lo que no hemos logrado por la fuerza. Muy bien, voy a dejar allí, vamos a corte comerciales y regresamos para ponerle foco a varias de las cosas que ustedes han dicho. Voy a usar ahora un párrafo de Stanislao Zuleta para poder iniciar esta segunda ronda. Y abro comillas, decía él, la erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable ni deseable ni en la vida personal, en el amor y la amistad, ni en la vida colectiva. Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual todos los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo. Es decir, y voy aquí con usted, él lo que quería era, los conflictos existen, eso hay que reconocerlo. Seremos capaces de tener mejores conflictos. Y aquí plantea un punto esencial, es el otro, el reconocimiento del otro, la alteridad, que creo que a la hora del diálogo eso nos está costando mucho trabajo. Arranco pues. Bueno, yo creo que definitivamente ahí hay una intuición muy alta de Stanislao, por eso también seguramente recordamos ahí su ensayo ese sobre elogio de la dificultad, ¿no? El elogio de la dificultad. Propiamente, el conflicto es connatural al ser humano y es más, es absolutamente necesario. Gracias a los conflictos logramos avanzar, crecer, aprender, pero definitivamente en una cultura como la nuestra, los conflictos se han convertido en una tara más que en la oportunidad de crecimiento. Pareciera que para nosotros lo más importante es evitar el conflicto, evadirlo o inclusive tratar de solucionarlos. Yo creo que hoy en día estamos muy de cara a pensar cómo los conflictos los podemos integrar, naturalizándolos, entendiendo que definitivamente el estar un individuo al lado de otro, eso genera conflicto porque ya me incomoda su manera de ser, de pensar, y está bien porque la diferencia es la que nos hace enriquecernos como sociedad. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos solucionar, y más que el solucionar es tener transformar esos conflictos sí, desde una visión no negativa de tengo que solucionarlo porque si el conflicto me genera daño, entonces evito el conflicto para que no me genere daño, sino transformar la misma visión del conflicto como una oportunidad para construir algo? Yo creo que, por ejemplo, en ciudades como Cali, bueno, nuestras capitales, que fruto de diversos vectores se han convertido en espacios muy interculturales, ahí hay una pregunta gigante: ¿cómo podemos coexistir con la diferencia sin entrar a utilizar la negación del otro o la supresión del otro para evitar el conflicto? Y eso mismo está ocurriendo también en nuestras familias. Así es. ¿Cómo poder entender que haya niños pequeños o adolescentes o adultos mayores implica un conflicto porque son ritmos, porque son formas distintas? ¿Y cómo podemos entonces introducir, lo primero es una visión positiva de ese conflicto? Que esté un adulto mayor en casa es bueno,
Que haya un niño de 1 año llorando en casa es bueno para el ser humano, porque nos enseña que tendremos que un poco bajar nuestras barreras de lo que yo entiendo del mundo y tratar de comprender que hay otras formas de expresión y que no todos tenemos que ser iguales para poder coexistir. Que tenemos, evidentemente, tenemos una igualdad en dignidad y de derechos y deberes, pero en las expresiones somos diversos. Y yo creo que en nuestras familias será importante poder incluir esas diferencias y apostar por estas formas de transformación y abordaje del conflicto, que no sea la negación, la exclusión, sino el reconocimiento que implicará necesariamente que yo tengo que transformarme en alguna manera. O sea, yo no quedo inerme ante la presencia de un adulto mayor que tiene Alzheimer y me hace 3 veces la misma pregunta. O sea, eso me cambia. Pero lo que yo tengo que hacer no es anularlo porque él tiene unas capacidades diferentes, no, incluirlo, saber que el mundo es así, que el mundo me permite por medio de esa diferencia crecer como ser humano y no verlo como algo que me acorta, sino como algo que me amplía en mi forma de entenderme y de entender el mundo. Sí, no sé, Sebastián, si me ayuda allí con algún ejemplo práctico de su vivencia. Yo recuerdo hace muchos años una frase, y no sé si fue el padre de Rux que la trajo, alguien la trajo o ya estaba allí, pero recuerdo que para mí sí fue como un transformar y se usó mucho y era, póngale rostro humano al otro. Porque eso que usted etiquetó como enemigo no tenía rostro y nos era muy difícil sentarnos a dialogar con quienes por muchos años habían estado, digamos, en una práctica de violencia, por así decirlo. Cuando tú le pones rostro, la dinámica inmediatamente cambia hasta en uno mismo, porque ya hay una persona con la que me entiendo. Ayúdeme a explicar con un ejemplo concreto de por qué estas cosas sí son posibles y funcionan. Claro, el ejercicio de yo ver un conflicto y solamente ver el conflicto y quitarle ese rostro que mencionas al conflicto es eliminarme a mí como sujeto de reconocimiento y eliminarme a mí como sujeto de cuidado. Cuando yo realmente reconozco al otro, yo cuido al otro. Y es muy interesante, por ejemplo, esos ejemplos. Hace poco salió una ley que es la 1996, que es la ley de las personas las cuales han tenido discapacidades o capacidades diferenciales, las cuales necesitan unos apoyos. Resulta que nosotros muchas veces vemos a las personas que tienen unas capacidades diferentes, que tienen de pronto cosas que nosotros reconocemos como diferencias, como limitaciones, y esas situaciones no nos permiten ver al otro como lo que realmente es, una persona que requiere un cuidado. Y nosotros entramos muchas veces en conflicto con la condición de la persona, y no entramos en conflicto de pronto con lo que nosotros sentimos o con lo que nos atraviesa, y es enfrentarnos a ese tener que cuidar al otro, a ese yo te reconozco como ser humano, yo te reconozco como un sujeto y yo no tengo un conflicto contigo, yo tengo una situación que yo tengo que transformar. Y en ese tipo de contextos yo siento que ver esa posición de ponerle rostro al otro, de ponerle rostro a lo que yo creo un conflicto, realmente me va a permitir a mí entender todas estas relaciones y todas estas dinámicas de poder solucionar las situaciones y los contextos y los conflictos de una manera asertiva. ¿Eso ha funcionado? Sí. Claro, esa ley 1996 elimina este contexto, que es un poco lo que mencionaba Estanislao Zuleta hace poco, que es que el conflicto lo tratamos de eliminar, ¿sí? Y al eliminar el conflicto lo que hacemos es eliminar al sujeto contendiente. Sí. Es decir, pretendemos que no haya conflicto eliminando al otro. Ajá. Y la ley anterior lo que nos decía antes era que eran personas interdictas que necesitaban a otra persona para que agenciara sus derechos, para que actuara por ellos, para que viviera por ellos. Esta nueva norma, por ejemplo, nos dice a nosotros, esta persona existe y usted tiene que acompañarla. Entonces nombra una figura que es el apoyo, ¿sí? Entonces eso es una respuesta social, política, contextual a algo que nosotros históricamente vimos como un conflicto, ¿sí? Y es ponerle el rostro y ponerle el cuidado al otro. Y desde ahí yo siento que se puede diferenciar este elemento de invisibilizar, neutralizar y eliminar al contendiente y realmente ponerle rostro a las personas y realmente reconocerlas y permitir que a mí me afecte y permitir que al otro lo afecte y poder caminar en conjunto y ver ese conflicto como una posibilidad de camino, de aproximación y de crecimiento. Pero, ¿qué otras habilidades para esa conversación? Porque usted está hablando de algo muy, muy público, digamos, pero yo lo estoy extrapolando a lo personal también, porque también se trata de construir esas habilidades en lo que nosotros denominamos lo privado. Hablamos de confianza, hablamos de reconocer al otro, de ponernos en los zapatos del otro, quizá empatía. Ayúdeme a ver con qué otra habilidad yo puedo tener allí para el tema de diálogo y formarnos como sujetos desde lo privado, pero sujetos políticos proclives a un buen diálogo. Bueno, yo estaba pensando justamente ahora con la intervención de Jesús sobre el tema de la confianza y
y recordaba una frase de la primera víctima de la violencia es la confianza. Yo creo que en un país donde hemos vivido tantos años de violencia, en las distintas formas de violencias, Sí. que se ha impregnado en la familia, en los distintos niveles, ¿no? De pospandemia aumentaron los índices de violencia intrafamiliar. Así es. O sea, se evidencia que cuando nos quedamos encerrados, no es que dejemos de tener la violencia en la calle, lo que pasa es que se traslada y se explota dentro de los hogares, dentro de los núcleos familiares. Entonces yo diría, y teniendo como una víctima tan fuerte la violencia, la confianza que podemos establecer unos con otros, yo creo que eso es un llamado gigante a preguntarnos qué tanto estoy tratando de construir como individuo confianza en mis primeros entornos. Y yo creo que por eso allí se hace totalmente pertinente la pregunta por cómo lo privado puede afectar lo público. Y herramientas para poder promover este tipo de confianzas. Yo creo que hay muchos estudios y se han elaborado distintos como propuestas, pero yo creo que todas estarán encaminadas en principio a que podamos plantear espacios de reconocimiento de las diferencias, de ubicar las diferencias, poder reconocerlas, nombrarlas, entender que esto, ya lo dijeron ahora, no es una vía expedita, sino que es un proceso que toma tiempo, y yo creo que allí nos vamos de una manera muy contracultural, estamos en una cultura mediática de los tips, 3 tips y esto se soluciona, y resulta que esto no es con 3 tips. Sí. Esto va a ser un proceso largo, lento, muchas de las veces doloroso, porque resolver un conflicto en familia en ocasiones significa visibilizar lo que está ocurriendo, que tenemos un papá o una mamá con tal carácter, que tenemos una pareja con estas especificidades y que inclusive ese conflicto no se va a solucionar porque el carácter se va a mantener. Entonces tendremos que tomar decisiones más profundas, pero eso no se soluciona con una sentada, tomarnos un café solamente, sino que es una experiencia permanente que se va volviendo cultura. Y no es lineal. Y definitivamente no es lineal, que partimos acá y llegamos al acuerdo y se solucionó. Sí. No, todo lo contrario. Sí. Esto es una actitud vital que yo creo que estamos invitados a hacernos la pregunta. Y termino diciendo que yo lo veo positivamente, porque a pesar de tener una historia de tantas experiencias de violencia, yo siento que como país estamos por lo menos empezando a hacernos la pregunta. Y es que no podemos seguir haciendo lo mismo porque vamos a tener el mismo resultado. Sí. Seguimos con la polarización, primero nos matamos entre blancos y negros y rojos y verdes, luego fue los buenos contra los malos y quién definía quién era el bueno y quién era el malo. Y yo creo que estamos entendiendo que tenemos que hacer algo distinto. Sí. Y cada vez estamos más de acuerdo en que estas otras formas diferentes implican reconocernos en las diferencias, que una cosa es el del sur, el del centro de la cordillera, otra cosa es el del Pacífico, y que esas diferencias no nos tienen que anular, que no es fácil vivir con alguien al lado cuando esa otra persona le sube el volumen a la música. Sí. Claro que no, pero yo puedo tratar de entablar unos mínimos de coexistencia, donde hasta tal hora lo hacemos, o yo tengo una manera de poder abordar a la persona que no es simplemente llamando a la policía para que venga otro y me solucione el problema, Sí. sino que trato de crear estos espacios, pero creo que eso parte de una actitud de reconocerme y reconocer a los otros en esas diferencias. Y Sebastián, otra de las cosas en esto de la inmediatez de los procesos, que no es inmediato, que los procesos son largos, que no son lineales, siempre en estas conversaciones, porque digamos hay algunos que piensan que todos los diálogos no han servido. Y yo a veces les digo, pero yo creo que sí han servido mucho. Hay mucha estadística. Por ejemplo, usted pregúntese cuántos combatientes se han desmovilizado en los distintos procesos. Creo que hay un acumulativo, pero claro, un poco al punto que ustedes han dicho, el diálogo no termina de irse y hoy en día creo que la pregunta es, ¿se irá algún momento? Sí se ha transformado, seguramente hay unos actores con un perfil distinto, pero es un poco reconocer, hombre, si ha tenido beneficios. Hombre, sí, sí ha servido. Lo que pasa es que, claro, creo que todos queremos esta sociedad aséptica, perfecta, mundo feliz, Aldous Huxley, eso no existe. A ver, y nos sigue costando reconocer que el conflicto va a estar inmerso en nosotros y que lo que hay que aprender son habilidades para poder lidiar de mejor manera. Claro, y venimos de una tradición históricamente llena de conflictos mal manejados. Nosotros dentro de las casas nunca hemos tenido formación, o apenas ahora se empieza a hablar un poco más sobre esto, sobre cómo verdaderamente lidiar un conflicto, cómo verdaderamente llevar un conflicto más allá de
o la verticalidad, que es buscar a alguien de arriba que me solucione el problema, o yo intentar atacar o destruir al otro, o yo, por ejemplo, estandarizar y creer que un proceso estandarizado, paso por paso, es el que me va a llevar a mí a solucionar ese conflicto. La riqueza está en entender que hemos transitado por unos periodos muy extensos de violencia, y no solamente de una violencia dentro del país, sino que cada región ha tenido su violencia, cada ciudad ha tenido sus contextos de violencia, cada familia ha tenido sus contextos de violencia, y empezar a trabajar poco a poco para que esas violencias se vayan eliminando y vayamos encontrando la posibilidad de encontrar un futuro más justo y un futuro con muchos más atisbos de paz. Porque en el sentido que nosotros sigamos creyendo que la paz se logra de un segundo a otro, de que mañana amanecimos y ya, se terminó el conflicto y ya todos somos seres felices, pues no es algo que realmente exista. ¿Sí? Sino que es un proceso, es un reconocimiento de los sentimientos de cada persona, es un reconocimiento de las vivencias de cada persona, de la cultura de cada persona, y asimismo empezar a transitar estos periodos de violencia con el tiempo para que en el futuro podamos construir una sociedad en donde no tengamos esta necesidad de destruirnos unos a otros. Y eso nace de este reconocimiento y este caer en cuenta y no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero empoderarme de que mis conflictos los tengo que reconocer y los tengo que solucionar con el otro. Y tengo que buscar las herramientas para solucionar el conflicto. Y yo me siento con el contrario, no me siento solo con el amigo. Exactamente. Hay que sentarse a dialogar, hay que sentarse a hablar de estos temas incómodos que generalmente nosotros evitamos, que generalmente en la violencia intrafamiliar muchas veces se guardan, se evitan, se esconden dentro del núcleo familiar, y cuando salen lastimosamente es cuando hay catástrofes. Entonces hay que visibilizar el conflicto, hay que reconocer que existe y hay que buscar esas herramientas que realmente nos permitan solucionar esos conflictos y entender que no se soluciona de la noche a la mañana. Y entender que un daño merece y necesita una reparación. Y eso no solamente aplica en los macrocontextos y en las estructuras, aplica en las pequeñas estructuras. Y que cada paso es importante. Tengo que hacer un corte a comerciales y regresamos para problematizar esto ya a nivel global, con todo lo que nos está pasando. Redes sociales, estos autoritarismos que vemos como surgir por todo lado. Y sí, el diálogo puede ser también una herramienta de aprendizaje. Ya volvemos. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Otra vez ganamos. El rojo es historia pura. ¿Historia pura? Ganaron por un penal dudoso. Eso no es fútbol, es teatro. ¿Qué? Si te molesta perder, decilo. No me molesta perder, me molesta que te creas superior. Así empiezan, no por el fútbol, sino por cómo discuten. Vamos a retroceder y ver cómo evitar esto. ¿Listo para ver cómo el verde vuelve a ganarle al rojo desinflado? Prepárate para llorar como en la semifinal de 2021. No podés comparar. Nuestro juego es más limpio. ¿Limpio? Si su arquero es más actor que portero. Lo que pasa es que vos nunca admitís cuando estás equivocado. Porque no lo estoy. El que no escucha sos vos. Ni siquiera sabés debatir sin gritar. Y vos no sabés hablar sin creerte más inteligente. ¿Se están separando o es otro partido de fútbol? Yo solo quería ver el partido tranquilo. Y yo quería discutir, pero sin terminar peleado. ¿Puedo decir lo que pienso sin que te lo tomes como ataque? Dale, prometo no gritar si vos prometés no hacerme sentir tonto. Y no podés negar que ese penal fue clarísimo. Cambiemos de tema. No está mal discutir. Lo que está mal es olvidarse de quién tenés enfrente. Uno puede tener razón. Y aún así, perder al amigo si no sabe hablar. Hoy no gritaron. ¿Se sienten bien? Estamos en tratamiento. Se llama escucharse. A ver, Jesús, hablemos un poco, usted hablaba de la palabra ahora,
y la palabra toma su tiempo. La palabra, por supuesto, es importante y hoy estamos en el mundo de las redes sociales. Cuando uno ve una noticia, uno la puede ver así, simple. Yo siempre entro a los comentarios y ahí es donde me empieza a dar la angustia porque realmente estamos en el mundo de la superpolarización, el irrespeto al otro, el no, o sea, ese mundo de las redes sociales es un mundo bastante, como puede ser la herramienta muy chévere, es bastante perverso a la hora de tratar de construir una opinión pública más tolerante. ¿No cree usted que está pasando eso? ¿Cómo recuperar la palabra en medio de esto que no tiene filtro y donde, como usted bien dice, se está utilizando más para alejar que para acercar? Sí, esa es una contradicción muy grande, ¿no? Nunca antes la humanidad había estado tan conectada, tan vinculada y de saber en el mismo instante lo que está ocurriendo a kilómetros. Yo opino de Colombia, de Gaza, de todo lado. Exactamente, sí. Y al mismo tiempo, ocurre que estamos desconectados de la vivencia que hay en el otro. Entonces, es como una especie de ágora virtual en la que hay mucha bulla, ¿cierto? Sí. Mucho ruido, muchas palabras, pero poco diálogo, ¿cierto? Y entonces necesitaríamos ordenar un poco toda esa cantidad de sonidos, ¿cierto? Sonidos es una metáfora para decir o para referirnos a la palabra, porque es la palabra visual, la palabra hablada, pero la escrita, es decir, hay muchas Son muchos formas, lenguajes. muchos sí. lenguajes, muchas formas de expresar esa capacidad de palabra que tiene el ser humano, que sí necesitamos llegar a unos acuerdos sociales en cómo utilizamos, en cómo empleamos efectivamente esa gran herramienta, ¿no? Y ahí uno se pregunta, o surge una pregunta inevitable, y es la palabra o el diálogo ¿para qué? ¿Cierto? Per se, el diálogo es bueno, podemos terminar también siendo inocuo, ¿no? Análisis, parálisis, nos sentamos y damos vueltas. Dándole vueltas. Entonces, el diálogo tiene que ser para transformar, inevitablemente, pero, y transformar en positivo, ¿cierto? Y el diálogo también tiene que ser, perdonen que reitere, para reconocer. Por ejemplo, hay experiencias de diálogo en otras órdenes de la vida que han sido también respuestas a conflictos, los conflictos religiosos, que han sido generadores de guerra y de muchas violencias. Hoy en día estamos en la lógica del diálogo interreligioso, ¿cierto? Pero ¿para qué un diálogo entre religiones? No es para yo convencerla a usted de que mi religión sí es la verdadera y la suya es la falsa, porque entonces ahí no vamos a llegar a no hay ningún diálogo, ¿cierto? Sin embargo, algunos consideran que el diálogo es para convencer al otro de que lo mío es lo válido, más allá de lo religioso, puede ser en otras instancias, en otros órdenes de la vida. Entonces el diálogo sí tiene que ser para poder realmente reconocer llegar al reconocimiento de lo que el otro tiene, el otro es. O sea, esos diálogos interreligiosos, por ejemplo, ¿qué buscan? Como para poder entender el punto que usted... El fin debería ser, y varias veces se ha expresado, el lograr una mejor convivencia pacífica, justamente. Porque el factor religioso durante muchos siglos fue un factor de división y sigue estando si no se orienta en la lógica de una convivencia. Por eso, y permítame que vuelva a Colombia tan abruptamente, el acuerdo de paz con las FARC señala, el acuerdo no creó una comisión de la verdad para el perdón, sino para la convivencia. Y eso es una diferencia muy grande, ¿cierto? Nosotros hemos generado un diálogo para saber convivir. El perdón es un proceso todavía mayor, de mayor tiempo, más complejo, de reconocimiento. Y entonces tenemos que ir a la lógica de un diálogo para lograr la convivencia. Y la convivencia es aceptar las diferencias, pero también para poder convivir tiene que haber transformaciones del otro, porque yo no puedo solamente convivir per se, sabiendo que el otro acumula toda la riqueza del mundo y yo vivo en la miseria absoluta. Ahí no hay convivencia, ¿cierto? Hay negación de los derechos del otro. Pero convivir es poder aceptar que podemos pasar a una esfera mayor. Entonces, volviendo al areópago o al ágora virtual, necesitamos que quienes orientan todo eso, o sea, los que tienen capacidad de controlar eso, que son los controladores al final de todos esos instrumentos, también hagan un pacto con la sociedad, con la ciudadanía,
para poder agenciar un proceso de auténtico diálogo y no de ruido. Sí, ¿no? yo no sé si hoy en día, eso es complicado, porque una cosa era el ágora, digamos, entendido cuando conversaban nuestros grandes filósofos griegos, y ahora este ágora que uno no sabe quiénes están por detrás, porque definitivamente hay gente que no le gusta el diálogo, que no le conviene el diálogo. Hay muchas corrientes por debajo que no le están caminando al cuento, porque es un tema de dominación, ¿no? Entonces quiero como el diálogo como un mecanismo de convivencia y cómo podemos defenderlo, reivindicando, aún en medio de toda esta complejidad global que tenemos. Yo agregaría un poco, continuando con lo ya dicho, dos elementos. Uno, pensamiento crítico. Ajá. Y visibilización de intencionalidades. Yo creo que esa pregunta por el diálogo, ¿para qué? Sí. Es esa pregunta por la intencionalidad, ¿no? O sea, ¿qué busco yo con la propuesta de diálogo? Y allí retomaríamos, pienso anular el conflicto, pero hemos dicho no, el conflicto no se anula porque la diferencia se mantiene. Sí. Entonces, ¿qué podemos proponer? ¿Cuál sería la intencionalidad? La coexistencia, desde valores como la dignidad, como la justicia y el ejercicio mínimo de derechos para todas y para todos. Entonces, primero visibilizando las intencionalidades. Ahora, en las redes sociales, yo creo que ahí esas intencionalidades se entremezclan de una manera muy compleja para beneficio de algunos. Y creo que esa sociedad de ruido favorece unos intereses. ¿Cómo poder visibilizar esos intereses? Una apuesta fundamental, educación. O sea, yo creo que tenemos que apostar por una educación que permita que haya pensadores críticos ante todo este barullo y todo este raudal enorme de opiniones, que también me parece a mí muy complejo. Pasamos de una sociedad donde no se podía hablar, quizá una sociedad muy controlada, muy regulada, a una sociedad donde todos podemos hablar. Está bien, porque es un derecho, pero yo creo que una cosa es la opinión, los griegos dirían la doxa, y otra cosa es una opinión informada. Claro. Con el COVID lo vimos. Una cosa es que yo piense que crea que el cloro me puede servir para X o Y razón. Otra cosa, pero eso es una opinión. Claro. Venga, yo tengo que escuchar a una persona que ha estudiado. Sí. No es lo mismo una palabra que la otra. Todos tenemos derecho a expresarnos en lo público, sí, pero hay ciertos temas a los cuales yo busco ciertas voces que han estudiado, que se han dedicado a profundizar. Y yo creo que allí en el ámbito de lo público también tendremos que empezar a crecer como ciudadanos, sí, como ciudadanas, para entender que en esa diversidad de voces hay algunas que tienen unos intereses por construir y hay otras voces que tienen intereses solamente por sacar réditos. Así es. Bueno, nos toca hacer ya una ronda chiquitica de conclusiones rapidito. Yo quisiera hablar, no sé, que me contaran sobre entonces qué tenemos que hacer para tener mejores diálogos, qué es lo que nos falta, cuál sería como una buena recomendación, hablando en estas autopistas entre lo público y lo privado, y arranco con usted, Jesús. Bueno, yo pienso que un criterio para mejorar el diálogo en todos los dos niveles, privado y público, es que, bueno, invitaría más bien, creo que estamos necesitados de hacer un pacto por la verdad, porque la verdad, entendiendo pues toda la complejidad también que tiene esa palabra, y también tal vez poniéndola en plural, es lo que seguramente nos va a permitir avanzar. Si ocultamos esas intencionalidades o intereses que hay detrás de cada expresión, pues lo que estamos es buscando engañar al otro. ¿Cierto? Mientras yo no explicite los intereses o yo como interlocutor no descubra también los intereses del otro, vamos a estar en la lógica del engaño. Y es muy fácil que a través de los medios, de las redes y todo eso, sigamos atrapados allí. Entonces necesitamos hacer un pacto por la verdad, por ponernos de acuerdo en que partimos de una intención de sinceridad para poder avanzar. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Su conclusión. Pues yo diría que algo fundamental es darnos la oportunidad como sujetos interlocutores de reconocer al otro, de ver al otro a los ojos y de realmente tener una relación con el otro. No permitir que los contextos sociales, que de pronto las normas, la estructura, el macroestado, nos impongan cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros y de cómo tenemos que solucionar los conflictos en una forma y una estructura perfecta y prediseñada, sino más bien darnos la oportunidad de conocer al otro, de reconocerlo por más años que llevemos conviviendo con esa persona y efectivamente lograr reconocer los conflictos, solucionarlos y cuidar a la otra persona. Muchas gracias, Mauricio. Su conclusión. Adriana, yo creo que
acá en Javeriana Cali tenemos una maestría en asesoría familiar y hablamos de por lo menos 3 cosas. 1, entender el conflicto, que no es negativo y por ende no hay que huirle, sino que hay que favorecerlo. 2, el tema de la justicia, también cómo la entendemos. Una justicia solamente punitiva, y eso en el hogar, ¿no? En la casa. El niño se equivoca y automáticamente viene castigo, o hay otra forma. Tampoco es negarlo y aquí no pasó nada, sino transformar esa noción de justicia. Y en tercer lugar, cómo podernos también apoyar en otras herramientas que tenemos como cultura. Entiéndase, por ejemplo, la espiritualidad. Somos una sociedad religiosa con múltiples expresiones. Allí cómo podemos encontrar material para aportar y no separar las visiones, sino cómo poder utilizar estas herramientas que surgen de estas expresiones religiosas también para que nuestras familias se conviertan en esos núcleos, talleres de construcción de ciudadanía, que la apuesta por el diálogo como herramienta y no la violencia como herramienta para transformar los conflictos. Muchas gracias a los 3 por todos sus conceptos, sus opiniones. Creo que hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablar con respeto no es rendirse, es resistir. Es resistir al legado del grito como único modo de tener la razón. Es resistir a la violencia como costumbre. Y es recordar, como nos enseñó Zuleta, que aprender a discutir también es aprender a amar. Lo que ensayamos en lo cotidiano moldea el tipo de sociedad en la que vivimos. Cuando convertimos el diálogo en una práctica consciente, abrimos la puerta a relaciones más sanas, a comunidades más cuidadosas, a espacios donde la palabra no duele, sino que construye. Y eso, aunque parezca pequeño, es inmenso. Porque una sociedad que no se grita es una sociedad que empieza a escucharse de verdad. Gracias por acompañarnos. Que cada conversación que tengas a partir de hoy sea una nueva oportunidad para ejercitar el cuidado, para reconocer al otro sin borrar su voz, para disentir sin romper, porque discutir bien no es ceder, es transformar. Y todo cambio profundo empieza por allí, por una palabra dicha con respeto en el momento justo. Esta es una historia que ha sorprendido a muchas personas. Un barrio en Buga decidió cambiar su historia. Ellos crearon un grupo de mediadores comunitarios para evitar que las discusiones entre vecinos terminaran en insultos o en violencia. Estos casos de intolerancia por cosas mínimas. Miren, y es que ellos venían reforzando la idea de que así es la vida y toca aguantar. Pero no, eso es un mito, porque la realidad es que naturalizar la violencia solo perpetúa el problema y nos hace repetir y repetir esos ciclos. Y miren, esto no solo pasa en Buga. En diferentes zonas rurales del Valle del Cauca, algunas comunidades han reemplazado las peleas por círculos de palabra. Estos círculos son inspirados en esas prácticas ancestrales donde todos pueden hablar y todos deben escuchar. Eso sí, bajo el respeto, bajo la tolerancia y por supuesto buscando soluciones a cualquier tipo de conflicto que se pueda presentar. Porque es que miren, discutir con respeto no es debilidad. Por el contrario, es una forma de cuidar a quienes queremos y por supuesto también una forma de cuidarnos a nosotros mismos, nuestra paz mental, nuestra integridad. Y si en casa y en el barrio aprendemos a resolver los conflictos de esta manera, pues estaremos enseñando a las próximas generaciones que los problemas se solucionan con diálogo, no con miedo. ¿Ustedes cómo solucionan sus problemas? ¿Cómo resuelven esos conflictos? Los leo en los comentarios. Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.